Comenzamos hoy con la confesión. Esta es probablemente la disciplina espiritual que nos presenta a nosotros los cristianos evangélicos, protestantes, mayor conflicto. Por un lado está el tema de quién es el que perdona cuando se hace una confesión. Y por otro lado está la costumbre o la práctica en la Iglesia Católica Apostólica Romana de la confesión como un sacramento, o sea, como un vehículo de gracia. Voy a comenzar por aclarar estas dos cosas. Los fundamentos bíblicos que veremos brevemente, un poco más adelante, son los que explican por qué en la Iglesia Católica Apostólica Romana existe la confesión como sacramento, como ellos la practican. El hecho de que lo vean como un sacramento está basado en el pasaje donde Jesús se dirige a los discípulos y les dice algo como: a los que ustedes les retengan los pecados les serán retenidos, a los que ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados. En base a ese pasaje es que viene la costumbre o la doctrina, el dogma católico romano de la confesión. Claro, aquí la Iglesia Católica lo que entiende es que esta es una autoridad que se le dio específicamente a los apóstoles. En el caso de este pasaje, y por supuesto considerando el contexto de Mateo, y resumo, lo que se está viendo aquí en realidad es el germen de la Iglesia, el origen de la Iglesia, y estas palabras son dichas no a los individuos como apóstoles, cuya autoridad se transmite supuestamente de los apóstoles a los sacerdotes, etcétera, sino que es una autoridad dada a la Iglesia. O sea que sí, la Iglesia cristiana tiene en un sentido autoridad para perdonar pecados. Volveremos a ese pasaje un poco más adelante. El otro problema es el de cómo es posible que mi confesión a una persona pueda resultar en el perdón. Esta pregunta significa, sin embargo, que no hemos entendido bien en qué consiste la disciplina de la confesión. Porque en la confesión nosotros no estamos delegando la autoridad de perdonar a un ser humano. No es eso lo que estamos haciendo. Esa autoridad siempre y solamente la sigue teniendo Dios. Es solo a través del sacrificio de Cristo que nuestros pecados pueden ser perdonados. El ejercicio de la confesión, entonces, como disciplina espiritual, lo que significa es que yo opto por abrir mi corazón y explicar mis pecados a otra persona, ya sea porque tengo la necesidad de hacerlo, o sea por la naturaleza del pecado, o quizás incluso como una forma de rendir cuentas sobre mi vida espiritual interior, en mi camino hacia la santidad. Antes de seguir, hay que hacer una advertencia importante, y es que si vamos a practicar esta disciplina, que de hecho es buena disciplina y vale la pena practicarla, tenemos que escoger con mucho cuidado la persona a quien hemos de confesar. Esta persona tiene que ser espiritualmente madura, que pueda soportar la carga que nosotros vamos a depositar sobre ella, y también tiene que ser completamente discreta. Esa persona tiene que saber que lo que se le comparte no lo puede compartir con otras personas por el resto de su vida, y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Yo sé que esto limita el número de candidatos, pero créanme, hay personas allá afuera con esta capacidad dada por Dios y que pueden ser buenos confesores. Está claro que la indisciplina que esta disciplina corrige es la del orgullo, porque hay pocas cosas que nos humillen tanto a nosotros como tener que reconocer faltas y no defender el alto concepto de nosotros que como seres humanos queremos que los demás tengan. Tan pronto uno abre el corazón, aunque sea a una sola persona, y le muestra la negrura que puede haber en él a través de la confesión de pecados, el concepto que uno proyecta de sí mismo, ya uno no va a intentar que sea ese altísimo, sino que vamos a tener una actitud parecida a la del apóstol Pablo cuando decía: para que nadie crea de mí más de lo que ve u oye en mí. Una postura sabia. Eso nos ayuda entonces a mantenernos humildes. La confesión es un vehículo para mantener la humildad, sin lugar a dudas. Una parte del orgullo que tiene aplicación particular a esta disciplina es esa capacidad que nosotros tenemos de engañarnos a nosotros mismos, y cuando nos engañamos a nosotros mismos pensamos que engañamos a los demás. Tiene que ver con eso de lo del proyectar un concepto de uno que es mayor que el real. Y la confesión nuevamente nos ayuda a combatir eso, porque no vamos a querer, o no vamos a poder más bien, engañarnos ni engañar a nadie cuando lo sucio de nuestro corazón lo hemos logrado sacar en una confesión. Antes de seguir, quiero hacer una nota breve sobre la transparencia, porque la gente confunde la transparencia con la translucencia.
Y aquí me refiero no al ejercicio de la confesión en sí mismo, sino a la vida transparente que resulta de ser una persona que confiesa sus pecados. Hay gente que confunde nuestro deseo de vivir una vida genuina y auténtica a través de la transparencia, que se nos vea tal y cual somos, como comentábamos antes del apóstol Pablo, y otra que es vivir sujetos al escrutinio de cualquier persona. Lo primero es transparencia, lo segundo es translucencia. Lo primero yo creo que es algo que es parte del buen carácter cristiano y tiene que ver con la confesión. Lo segundo, el que cualquier persona pueda ver mi corazón, no creo que la Biblia lo pide y no creo tampoco que sea saludable. Lo primero entonces es una buena práctica, lo segundo una invitación al desastre. Ocupémonos brevemente de los pasajes bíblicos que tratan este tema. El de Santiago es el más claro. Ahí se nos anima a confesarnos los pecados los unos a los otros. Y me imagino que ahí no hay preguntas porque está directamente claro lo que el pasaje dice. El otro es el que es más difícil y controversial. Y de nuevo lo es por la interpretación que la Iglesia Católica Apostólica Romana da al pasaje. Cuando hay dudas sobre un pasaje bíblico, lo que uno siempre tiene que hacer es, luego de pedir la iluminación del Señor a través de su Espíritu Santo, lo otro básico que hay que hacer es la consideración del contexto. Como dije antes y repito ahora, el contexto del Evangelio de Mateo, por un lado, y específicamente de este pasaje, es el comienzo de la iglesia. Pocos versos antes el Señor Jesucristo le ha dicho a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, verso que hoy no vamos a explicar. Pero está hablando de la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y más adelante es que viene esta otra parte de remitir y perdonar los pecados. Así que la pregunta, ¿tiene la iglesia la autoridad de perdonar pecados? Pues mira, en un sentido sí. Cuando leemos en Mateo las instrucciones sobre cómo proceder con un hermano que ha pecado o que ha faltado contra nosotros, nosotros podemos observar que una vez que se pasa del contacto privado individual a las siguientes fases, todo eso involucra a la iglesia. Primero, a unos pocos testigos, preferiblemente testigos maduros, en el caso de nuestra iglesia, ancianos. Y si fuese necesario, como a veces tristemente lo es, entonces es a la congregación. Cuando la iglesia llega a este último paso en el proceso de restauración o de disciplina, como se le llama, y se excomulga a una persona, se le saca de la comunión de los cristianos, lo que está diciendo la iglesia es esta persona no pertenece a la congregación o a la comunidad de los santos. En 1 Corintios nosotros vemos un caso en el que el apóstol Pablo practica esto mismo con aquel hombre que estaba acostándose con su madrastra, si recuerdan, en 1 Corintios capítulo 5, al cual entregué a Satanás para ver si su alma se salva. Y en 2 Corintios todo parece indicar que el hombre había recapacitado, se había arrepentido y había sido restituido. Pero no fue sino hasta que la iglesia da ese paso último en el proceso de restauración y de confesión de pecado. Ya hemos hablado de lo importante que es ser selectivos con la persona que escogemos para confesar nuestros pecados, porque al confesar es muy importante que esa persona tenga nuestra confianza porque le damos acceso a nuestro corazón. No es simplemente hablarle, sino también darle la oportunidad, el permiso de hacernos las preguntas difíciles que nos pueden ayudar a hacer una confesión real y completa. Porque todos nosotros, aun cuando tengamos la disposición a la confesión, todos nosotros tendemos a guardar quizás las partes más oscuras de nuestro pecado en oculto. Y este confesor, si lo hemos escogido bien, podrá hacernos las preguntas que nos van a ayudar a nosotros mismos, a que la confesión sea real, sea completa y traiga el beneficio que debe traer la confesión como disciplina espiritual. ¿Y qué de esa persona que escucha la confesión? Como bien explica el autor, esta persona tiene que aprender a escuchar en absoluto silencio y hablar solamente cuando sea necesario con estas preguntas que ya hemos mencionado, y no para enterarse de los detalles morbosos del pecado, porque de eso no se trata. Una persona que esté interesada en esos detalles definitivamente no es un buen confesor, sino que esas preguntas van a ir dirigidas a que la confesión sea completa. Una vez oída la confesión, es deber del confesor, o sea, la persona que recibe la confesión, asegurarse hasta donde sea humanamente posible de que la persona que ha confesado ha entendido y ha recibido el perdón de Dios. En algunas ocasiones esto es más o menos lo que yo hago.
Luego de la confesión y de las preguntas y que todo está claro, de hecho muchas veces yo pregunto, ¿hay algo más que quieras decir? Luego de eso oramos, la persona ora manifestando su arrepentimiento delante del Señor y yo oro pidiendo lo mismo, el perdón del Señor para esta persona, para este hermano. Y una vez esto termina, a mí me gusta decirle en el nombre del Señor que ha sido perdonado y tenemos la autoridad bíblica para hacerlo. Y cuando es una persona del mismo sexo, que voy a hablar de eso en breve, pues me gusta darle un abrazo y decirle, yo también te perdono. Porque a veces el perdón de Dios se puede hacer más tangible cuando es encarnado en una persona que delante de mí me dice, y mucho mejor si lo dice abrazando, yo te perdono. Ahora bien, sobre este asunto de hermanos del mismo sexo, la sugerencia saludable es que la confesión sea personas del mismo sexo. Hay ocasiones, y a los pastores nos sucede, que tenemos que recibir la confesión de una persona que no es de nuestro mismo sexo. En ese caso, por favor, es bien importante tomar todas las medidas para que la confidencialidad de la persona, por supuesto, sea protegida, pero también la integridad del testimonio del confesor. Así que un sitio más o menos público, ventanas abiertas, puertas más o menos abiertas que dé acceso a las personas de afuera, pueden ser absolutamente necesarios. Bien, yo sé que este segmento ha sido un poquito más largo que el usual, pero quiero terminar comentando un poco sobre el efecto liberador de la confesión para el que confiesa. Es que hay algo profundamente espiritual cuando uno puede abrir el corazón y sin reservarse, ¿no? Las cosas oscuras que hemos mencionado, abrir el corazón y permitirle a otra persona que mire lo que hay adentro. Asusta, duele, humilla, pero es muy saludable. Además, al hecho de la humillación que ya hemos mencionado, está el otro hecho de no tener que vivir ocultando un pecado. Vivir ocultando un pecado tiene un efecto bien negativo en nuestra propia vida e incluso en la comunidad cristiana, como es el caso de Acán en el Antiguo Testamento, si recuerdan el personaje de Acán. Confesar nuestro pecado entonces y recibir la absolución de nuestro hermano en nombre de Cristo es también una forma de publicar al mundo espiritual tu reconocimiento del poder perdonador de Dios y que por lo tanto ese pecado no tiene poder sobre ti. Otra cosita. Personalmente no estoy de acuerdo con el autor con cómo él mezcla como si fueran iguales dos temas diferentes. Él me parece que mezcla el tema de la confesión de pecados con el de la confesión de hechos pasados para sanidad del alma, sanidad del corazón, sanidad de la mente, etc. Yo creo que debemos hacer una distinción. Lo de pecado creo que lo hemos explicado ya. Cuando uno está refiriéndose a eventos del pasado, en un proceso de lo que le llaman sanidad interior, más que una confesión, lo que uno está persiguiendo hacer, con ayuda de otra persona, de un confesor o de un líder espiritual, lo que uno está buscando hacer es llegar al momento en que uno pueda perdonar a la persona que nos ofendió, nos hirió, abusó de nosotros. Porque es a través de ese perdón que ahora no es que recibimos nosotros, sino que damos, que podemos ser liberados. Así que con esa aclaración terminamos el tema de la confesión. Dios les bendiga.